Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto volverlos a ver. Bendecidos con su Padre Celestial que nos da la oportunidad de estar en tu presencia para alabarle y glorificarle. Vamos a entonar 3 hermosos cantos antes de participar aquellos que no tuvimos la oportunidad de la Cena del Señor. Y así mismo entonar estos hermosos cantos a nuestro Padre Celestial. Número 147. También antes de empezar este hermoso servicio, vamos a pedir a todos ustedes si están en algún aparato celular. Vamos a apagarlo completamente para no interrumpir los cantos, la Cena del Señor o la clase que va a estar encargada por su hermano Vega. Número 147. Maestro, ruge la tempestad. Si estamos listos, cantemos. Brama la mar, oh maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, mi voz resuena en la inmensidad. Oh maestro, te busco con ansiedad. De mi alma enciendo insondable, se libra cual tempestad. Pasa el pecado a torrente sobre mi frágil ser, y perezco maestro, no quiere socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y aquí la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, mi voz resuena la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh maestro, los vientos llaman ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más, y feliz llegaré pronto al puerto, donde tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y aquí la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Se cumple tu voluntad, sea la paz, mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén. Número 167, los que aman al Señor. Número 167, los que aman al Señor.
número 167. Vamos a esperar tantito porque este canto no estaba en el orden, entonces hay que esperar a que los hermanos listos lo pongan. Número 167. Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulce nota de loor, que en dulce nota de loor, hacienda su mansión, hacienda su mansión, hacia caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que callen los que a Dios no anhelen conocer, más canten todos a una voz, más canten todos a una voz. Los hijos del gran rey, los hijos del gran rey, hacia caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. En Sion disfrutaré la gracia del Señor, desde hoy ofrece que tendré, desde hoy ofrece que tendré, del trono alrededor, del trono alrededor, hacia caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Cantemos con fervor, dejando de llorar, vayamos libres de temor, vayamos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar, hacia caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Amén. Número 244. Mi vida di por ti. Número 244. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador, si todo yo dejé por ti, que dejas tú por mí, si todo yo dejé por ti, que dejas tú por mí, reproches, aflicción, mi angustia yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí, reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí, reproches
mí, que sufres tú por mí, de mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios, hermanos, que nos da una oportunidad más de estar en esta tarde como pueblo santo de Dios para seguir aprendiendo, hermanos, más de la palabra de nuestro Dios. Damos la bienvenida a todos nuestros visitantes, especialmente aquellos que nos visitan por primera o por segunda vez. Ojalá que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros. Les seguimos invitando. Hermano Gerardo, hermana Yolanda, siempre son bienvenidos. Dios les bendiga. En este último día del año, hermanos, me ha tocado también terminar con esta clase que iniciamos el domingo pasado. Un tema, hermanos, bastante importante para la iglesia y que fue muy corto el tiempo. En ese tema, hermanos, hay mucho, pero mucho que hablar. La iglesia en el plan eterno de Dios, basado en la carta a los Efesios. Cuando el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1 y versículo 4, diciendo: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Es un tema, hermanos, que le deja saber a la iglesia la importancia, hermanos, de considerar que como iglesia estuvimos en la mente de Dios. Y esto no lo es todo, sino que ¿qué estaba en la mente de Dios al establecer la iglesia? Nos faltaría tiempo, hermanos, para desarrollar todo lo que se tiene que aprender en este tema, pero lo hemos venido viendo desde el domingo pasado, y ahorita estamos tratando, hermanos, con el punto número 3. El punto, hermanos, número 3, y bueno, para los que no estuvieron, ¿verdad? El punto número 1, hermanos, la iglesia en el plan eterno de Dios. Decíamos que iba a ser el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza de la iglesia. Así estuvo, hermanos, en la mente de Dios, así fue planeada y así se estableció y así está hasta el día de hoy. Vimos como número 2, hermanos, que la iglesia en el plan de Dios vendría a componerse de gente que verdaderamente resucitó. Capítulo 2 y versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La iglesia, hermanos, desarrollando este punto, cómo se compone de gente resucitada, porque iba a ser un asunto espiritual. Morimos al pecado y nacemos de nuevo y entramos a la familia de Dios, al reino espiritual de Dios. El punto número 3, hermanos, en el que estamos trabajando, la iglesia en el plan de Dios vendría a ser el medio de salvación. Esto estaba, hermanos, en la mente de Dios. También el apóstol Pablo se lo deja saber a la iglesia en el capítulo 3 y verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales en Cristo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí estuvimos trabajando un tiempo por la mañana, hermanos, y decíamos que
el medio de salvación tenía que ser establecido por Dios para que el hombre pudiera ser salvo. Y cuando la iglesia, hermanos, es establecida, dijimos que en Hechos capítulo 2 y verso 14 el apóstol Pedro se levanta y comienza a predicar ese gran sermón, hermanos, en el cual cuando la iglesia nace como con 3,000 personas. Allá en el verso 41 de Hechos capítulo 2, nace como con 3,000 personas. Entonces nos enfocamos, hermanos, ahí en la iglesia de Jerusalén. Hacíamos una serie de preguntas, ¿verdad?, por la mañana. ¿Dónde fue establecida la iglesia por primera vez? Y dijimos que fue en Jerusalén, en el año 33, por boca del apóstol Pedro, y se añaden ese día como 3,000 personas. La iglesia en Jerusalén, hermanos, tiene mucho que enseñarnos, porque aparte de que era una congregación que trabajaba arduamente, hermanos, y evangelizaba y enseñaba y crecía en número, estorbaban el plan de Dios. Y estuvimos enfocados ahí un poco, ¿verdad? ¿Cómo es que la iglesia estorbaba el plan de Dios? Y bueno, el plan de Dios, hermanos, según Hechos capítulo 1 y verso 8, les había dicho que le iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la iglesia, cuando inicia, hermanos, la iglesia inicia bien, pero el problema de Dios fue que se quedaron en Jerusalén. Comenzaron a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, y no se estaban desarrollando, no se estaban saliendo, no estaban yendo por todas partes, cuando el Señor ya les había dejado encomendado a los discípulos que tenían que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyera y fuera bautizado iba a ser salvo. Y esto incluía a los gentiles también. Entonces la iglesia se queda en Jerusalén, hermanos. Se viene una grande persecución contra la iglesia, ya en Hechos capítulo 8, a causa de la muerte de Esteban. Saulo es uno de los líderes para perseguir la iglesia, y la iglesia es esparcida por todas partes. Pero la iglesia, hermanos, va predicando el evangelio, va cumpliendo el propósito de Dios. El plan de Dios, hermanos, se tenía que llevar a cabo. Y esto fue donde nos quedamos, ¿verdad? Que la iglesia en Hechos capítulo 8 es esparcida, es cuando se sale y es cuando va por todas partes predicando el evangelio. Más tarde, Saulo de Tarso, este perseguidor de la iglesia, se convertiría en cristiano después de que Jesucristo le aparece en ese camino a Damasco, allá en Hechos capítulo 9, y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hechos capítulo 9, por favor. Vaya conmigo a Hechos capítulo 9. Verso 3, hermanos, en adelante dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y bueno, hay muchas razones, hermanos, por las que Saulo de Tarso se levanta tembloroso, temeroso, y hace la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta, hermanos, me llama a mí mucho la atención. Primero le pregunta: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y cuando le dice: ¿qué quieres que yo haga?, Saulo entendía perfectamente, hermanos, perfectamente, que a quien persiguiera la iglesia era Cristo. Cristo, hermanos, era la iglesia. Cristo, hermanos, estaba trabajando con su pueblo, y este hombre estorbaba. Entendía el plan de Dios. Sabía que se había equivocado. Se le vino a su mente la muerte de Esteban, se le vino cómo arrastraba hombres y mujeres, y cuando Cristo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, a quien estás haciendo ese grande daño, hermanos, Saulo de Tarso, temblando y temeroso, cae al suelo de rodillas y le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo remendar mi error? Entonces, hermanos, de ahí en adelante vemos que el apóstol Pablo se convierte en cristiano, es bautizado por Ananías, y de ahí en adelante, hermanos, vemos cómo
el apóstol Pablo llega a ser un gran líder para la iglesia. El evangelio se esparce por muchas partes, levantan muchas congregaciones, conquistan todo el imperio romano y la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por él, el gran apóstol Pablo. Y hay muchas razones, hermanos, por las que Pablo llegó a ser quien fue, porque recibió instrucción directamente del Señor, y también, hermanos, porque era un hombre muy elocuente, era un hombre, hermanos, muy preparado, conocía la ley perfectamente. Cristo sabía, él sabía, hermanos, cuando Cristo le dice, yo soy a quien tú persigues, Pablo entendió muchas cosas, entendió perfectamente de qué se trataba. Era un hombre muy inteligente, muy inteligente. Lo hacía por ignorancia, creía que hacía las cosas bien, pero cuando Cristo le abre el entendimiento tantito, lo entendió. De ahí en adelante, hermanos, vemos el gran trabajo que el apóstol Pablo hizo, no solamente en Jerusalén, sino también en la iglesia, en Antioquía, y se va, hermanos, desparramando el evangelio, y van por todas partes predicando el evangelio, salvando almas. Pero no solamente la iglesia en Jerusalén, hermanos, entendía el propósito de su llamado, sino también la iglesia en Tesalónica. La iglesia en Tesalónica, hermanos, es una congregación establecida por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y a pesar, hermanos, de que fue muy poco el tiempo que estuvo con ellos, Pablo, hermanos, se encarga de dejar bases muy bien cimentadas, tanto en su convicción como en el conocimiento de la palabra de Dios en cada cristiano ahí en Tesalónica. Aproximadamente fueron 3 años los que estuvo con ellos, y después Pablo se va, y se va, hermanos, como todo líder que ama la obra, como todo dirigente que le preocupa, se va preocupado, porque va a dejar una obra recién nacida, 3 años apenas, y él tiene miedo, hermanos, de que el enemigo venga y desanime, y esta congregación vaya a venir a regresar para atrás. Pero Pablo, hermanos, en ese trabajo, en ese tiempo, en esos 3 años, hizo un gran trabajo con la iglesia en Tesalónica. Tanto, hermanos, que ellos siguieron su ejemplo y trabajaron, hermanos, arduamente, fueron diligentes en ello, y llegaron, hermanos, a hacer el trabajo que verdaderamente se necesita que hacer. La iglesia, hermanos, de Tesalónica, esto fue lo que verdaderamente hizo. Mostraron que tenían convicción, su certeza estaba bien puesta en Cristo, sabían el propósito de su llamado, sabían que estaban puestos para esto, sabían que habían resucitado, sabían que habían nacido de nuevo, sabían, hermanos, que tenían que obedecer a la gran comisión. Tanto que el apóstol Pablo, hermanos, cuando les dice, hermanos, ustedes se han encargado de divulgar la palabra de Dios por todas partes, tanto que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La iglesia, hermanos, en Tesalónica, sola, hermanos, llegó a hacer un trabajo de evangelización que no se ha vuelto a ver hasta en la actualidad. No se ha vuelto a ver, hermanos, otro trabajo igual al que la iglesia en Tesalónica hizo. Y Pablo, hermanos, da gloria a Dios por ello, da gracias a Dios por ello, se acuerda de sus oraciones, porque ellos, hermanos, fueron unos hermanos que verdaderamente se transformaron, crecieron, dejaron los ídolos, porque eran idólatras, para adorar al Dios único y verdadero. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 6 al 10. El que lo tenga le puede dar lectura. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y como os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos al Hijo del cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Gracias, hermano. Cuando la iglesia de Tesalónica verdaderamente, hermanos, tiene mucho que enseñarnos, mucho.
tiempo nos faltaría para hablar de todo ello. Pero cuando Pablo, hermanos, se va, en su mente está la preocupación de ellos. Entonces manda a Timoteo para que venga a investigar cómo está la iglesia. Y cuando Timoteo lleva el informe, hermanos, se regocijaron grandemente y glorificaron a Dios. Y miren lo que les dice, hermanos, en el capítulo 2, verso 17 al 20. Ahí mismo en el capítulo 2, verso 17 al 20. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más preocupados, procuramos con mucho deseo ver a vuestro rostro, por lo cual quisiera ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque cuál es nuestra esperanza y gozo y corona de que me gloríe, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois vuestra gloria y gozo. Gracias, hermano, gracias. Fíjense bien, hermanos. Dice, por lo cual desde el 18 quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, mira la pregunta, hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Fíjense bien, hermanos, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Así, hermanos, estaba desatisfecho el apóstol Pablo, así estaba contento, ese era su orgullo, hermanos, de que había establecido una congregación bien establecida, bien firme, con bases firmes, hermanos, con convicciones, a tal grado que cuando Pablo se va, ellos hicieron el trabajo solitos. Y lo hicieron, hermanos, como les dije, un trabajo que no se ha vuelto a ver. Y Dios quiera, hermanos, que se vuelva a repetir ese mismo trabajo. Pero hasta la fecha, hermanos, no se ha visto. No se ha visto. Poco tiempo hicieron todo el trabajo que tenían que hacer. Ellos fueron ejemplo a los de Macedonia, Acaya, llenaron, hermanos, aquellas ciudades. Fue mucho trabajo que verdaderamente hicieron. Fue mucho, hermanos. Y Pablo dice, ustedes son mi corona, son mi gozo, son mi satisfacción. Me siento orgulloso del trabajo que hicieron. No necesitaron que yo estuviera con ustedes. Ustedes sabían su responsabilidad, sabían el propósito de su llamado, sabían que la orden de ir a evangelizar no era mía, era de Cristo. La gran comisión, hermanos, era directamente de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo entendían, hermanos, perfectamente. Si el apóstol Pablo pudiera escribir, hermanos, una carta a la iglesia de Éfeso, ¿qué diría en esa carta? Conociéndonos como congregación, ¿qué diría? Nos exhortaría, ¿verdad?, acerca de la evangelización. Daría su saludo de entrada, reconocería algunos trabajos, algunos logros que hemos logrado hacer como iglesia, pero nos dijera, no lo es todo, hermanos. Necesitan hacer el trabajo de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios les ha llamado. Y están aquí, y esto es lo que Dios espera de cada uno de ustedes. Jesucristo viene por segunda vez, ya se los dijimos en la mañana, y viene por una iglesia, hermanos, gloriosa, una iglesia, hermanos, que verdaderamente está desarrollando el trabajo de nuestro Dios. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la iglesia de Cristo es la única iglesia verdadera y que tiene la verdad? ¿Sabían que somos columna y baluarte de la verdad? Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe al joven Timoteo en su primera carta, miren lo que le dice, hermanos, 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Primera carta de Timoteo capítulo 3 y verso 15. Desde el 14 dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí le está hablando, hermanos, a una iglesia pura, a una iglesia santa. Timoteo, hermanos, lideraba la iglesia del Señor y le dice, es columna y baluarte de la verdad. Por eso, hermanos, debemos proclamar la verdad.
lamentablemente, hermanos, se han hecho muchas ramas, ha crecido mucho el denominacionalismo, y todos proclaman tener la verdad. Pero la verdad es que la iglesia de Cristo es la única que puede sostener bíblicamente la verdad. Somos columna y baluarte de la verdad. Y no lo decimos nosotros, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Se sujeta, hermanos, a los principios bíblicos, se sujeta, hermanos, a la doctrina de los apóstoles, aquella que recibieron de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia, hermanos, no se sale de ahí. La iglesia, hermanos, tiene la responsabilidad de sostener y de dar a conocer la verdad de Dios. Pregunta: ¿la iglesia tiene poder para salvar? ¿Sí? ¿Sí? ¿No, Juan? ¿No, Max? ¿Sí? ¿No, Noé? Sí. Sí tiene poder para salvar. ¿Por qué, hermanos? Porque es una iglesia limpia espiritualmente, ¿verdad? Y por eso tenemos que limpiarnos de la santidad, ¿verdad? Hablando de la santidad, ¿verdad? Día a día, ¿verdad? No podemos ser santos de otro, pero de tanto oír la palabra de Dios cambia nuestra mente. Hermano Jaime. Bueno, por ahí mismo en el versículo 15, en esta versión, lo dice así, mire, dice: y si no fuere, dice, tan presto, lo que acaba de leer en Timoteo 3:15, dice: y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Dice, vivo, dice, columna y apoyo de la verdad. O sea, como estaba diciendo ahorita, la iglesia de Cristo es donde tenemos la verdad. Por eso es la que salva, es la que trae el evangelio. El evangelio, no, como decía Pedro, no adulterado, ¿verdad? Porque en muchos lugares predican supuestamente la verdad, pero es adulterado, y muchos de nosotros no conocemos, no entendemos qué es eso. Pero si ponemos mucha atención, escuchamos la palabra de Dios, la leemos, escudriñamos, nos podemos dar cuenta de qué se refiere cuando está adulterada, que decir que no es limpia, que no es verdadera. Muchos hermanos. Sí, hermano. Comentando en el mismo versículo, sabemos que la salvación nos la da Dios por medio de la palabra. Pero cuando habla ahí en el mismo 15, dice para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Después de que Dios nos da el privilegio de ser salvos por Él, por Cristo, la iglesia nos mantiene en esa santidad si nos ponemos atentos a oír la palabra que la iglesia predica, la verdad, porque es la columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia nos ayuda a mantenernos libres de pecados. Y por eso ella nos mantiene esa salvación, ella nos ayuda a llegar a nuestro destino. Okay. De entrada, de hecho, Dios no tiene otro lugar en la tierra, hermanos, para salvar que no sea la iglesia. Entonces, vamos a observar un poquito más, vamos a conectar las piececitas, ¿verdad? Si la iglesia tiene poder para salvar, ¿cómo es que lo tiene? Hermano Becker. Sí, hermano. Lo que es 1 Pedro 3:15, ¿verdad? Dice que debemos estar preparados, ¿verdad? De la escritura, con reverencia y mansedumbre, ante todo aquel que os pregunte demanda razón de la esperanza. Nosotros necesitamos que estar preparados de la escritura, como dice 2 Timoteo 3:16. La escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la obra de Dios, para toda buena obra, para todo. Okay. Entonces, eso. A ver, hermano Juan. Hermano, Y ahorita, hermano Arnoldo. nosotros somos
la imitación y debemos de ser la copia de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Nosotros nos tenemos que comportar tal y como Dios nos lo manda. Entonces, si mi conducta es intachable en la iglesia, por medio de nuestra conducta, por medio de nuestras obras, el mundo que no conoce a Dios lo va a conocer por medio de nosotros. Y nosotros estamos para proclamar el Evangelio. Entonces, todo aquel que no conozca el amor de Cristo lo va a conocer por medio de la conducta y va a querer ser parte de la iglesia de Cristo, parte de la salvación. Es así como la iglesia tiene el poder, es un medio para poder salvar las almas. Okay. A ver, hermano Nuno. Sí, aquí en Gálatas 1:15, palabras del apóstol Pablo, dice: pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios dice que lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó a la palabra gracia. Estaba bien dedicado a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, las palabras que quedaron escritas. Sí, sin duda alguna, sí, el apóstol Pablo fue apartado, dice, desde el vientre de mi madre para hacer el trabajo de Dios. Pero ahorita estamos enfocados en esto, ¿verdad? Mira, hermanos, la iglesia es Cristo mismo. No la podemos separar. Y somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y estamos hablando en un sentido espiritual. Cristo está entre nosotros, conoce perfectamente, hermano, nuestro corazón, sabe quiénes somos y sabe que como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo tenía el poder para salvar porque Cristo vivía en él. Eso es lo que quiero que entendamos, hermanos, que la iglesia tiene el poder para salvar porque Cristo mora en nosotros, porque tenemos el poder de la palabra de Dios en nuestras manos. Yo no soy Alejandro y yo tengo el poder para salvar a mi vecino por mí mismo, no. Yo no soy nadie, sino que yo tengo el poder en mis manos, la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder, hermanos, se encuentra en la palabra de Dios y esa palabra, ese poder se le es dado a la iglesia. ¿Ahora entendemos? La iglesia, hermanos, tiene el poder para salvar, porque tiene la palabra de Dios. No se la ha dado a cualquiera. Dios se la ha dado a la iglesia y ahora para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ese es el medio, hermanos, de salvación. Eso estaba en la mente de Dios, que la iglesia iba a ser el medio de salvación. Por eso, hermanos, el verso 47 de Hechos 2, y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Por qué? Porque el medio de salvación se había establecido. La iglesia, hermanos, iba por todas partes predicando el Evangelio, convirtiendo almas. El reino del Señor se estaba expandiendo en gran manera, hermanos, creciendo y creciendo y creciendo, porque traían el poder en sus manos. Nosotros también tenemos ese poder, hermanos, en nuestras manos. Necesitamos usarlo. Necesitamos llevarlo a conocer, hermano. Por eso le dice a Timoteo ahí en el 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sí. Y a ti tú también se lo dice en el capítulo 2. Pero tú ahora lo que estás de acuerdo con la sana doctrina. Sana. Que no te enferma, no está adulterada. ¿No? Alguien dijo en la mañana que se ha adulterado y es cierto. Y Pablo le dice a Tito, tú predica la sana doctrina. No te salgas de ahí. Nada más. Y el que no se conforma con las palabras escritas, nada sabe y delira sobre cuestiones que no sabe ni entiende. Y necesitamos que sujetarnos a lo único y exclusivamente que Dios permitió que quedara escrito en este sagrado libro. Nada más. Que yo creo que la persona va a ser salva porque se arrepintió a la última momento de su vida, pero no fue bautizado y fue de corazón porque me lo dijo llorando. Eso crees tú. Eso crees tú. La Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña que no. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tiene que confesar. Pero que el ladrón de la cruz no se bautizó, es otra cosa. Eso es otra cosa muy diferente. Ahí la iglesia no estaba establecida. Hermano o hermana, diga hermano. Hermano, lo que iba a decir es
predicando sobre mi iglesia, y número de la iglesia salva es el bautismo. Es el bautismo. Y me negaban ayer que no va a recibir, que no era necesario el bautismo. Digo, la Biblia dice que el bautismo salva. La iglesia tiene ese poder de salvar a las almas en el bautismo, no con los que crean, en el bautismo. Cuando Pedro, fíjese, hermana, y lo vimos en la mañana, cuando Pedro se levanta en Hechos 2, también dijimos que ¿por qué Pedro, verdad? ¿Por qué no otros los apóstoles? Bueno, es que a él se le había dicho, a ti te daré las llaves del reino, tú habrás de abrir el reino. Por eso se levanta en Hechos 2, lo abre con ese gran sermón, y en el capítulo 10 también, cuando le predica a Cornelio, abre la puerta a los gentiles, también fue Pedro, porque él era el indicado. A él se le había dado esa responsabilidad de abrir el evangelio tanto para judíos como para gentiles. La iglesia se iba a abrir, hermanos, por medio de él. Y claro que Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense, y serán salvos. Se perdonarán sus pecados, nacerán de nuevo y recibirán el don del Espíritu Santo. Hermano Noé. Hemos brincado mucho el versículo 16, hermano, sí. Pero ahí está la verdad. Esa es la verdad. Si nosotros predicamos, esa es la verdad. Inclusive esto nos sirve también para ver qué es lo que nos pide Dios. No nos pide innovaciones en la iglesia, porque no está incluida en la verdad, sino que la verdad dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa es la verdad de la que debemos de predicar. Ahí nos quita todo lo demás extra que el hombre le pone a la doctrina. Dice el 4.1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Esa es la contra de la verdad. Sí. O sea, nos deja saber, ¿verdad? Claramente. Y en el 3.1 le dice a Timoteo, en los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Cuídate de ello. Cuídate de ello. Ten cuidado de ti mismo. Persiste en ello. No te apartes de ello. Y cuando le hace llamar a los ancianos de Éfeso, también les dice lo mismo, ¿verdad? Tengan cuidado con la iglesia. Hay mucho, hermanos, hay mucho que aquí nos pudiéramos quedar toda la noche. Pero lo que sí quiero dejar más claro, hermanos, y cimentado en cada punto es que nosotros somos el medio de salvación. Esto estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, y nosotros tenemos que llevar adelante, hermanos, este trabajo. El cuarto punto, hermanos, porque ya me queda muy poco tiempo, es que la iglesia, hermanos, en el plan de Dios vendría a ser su templo, su morada. Fíjense bien, hermanos, cómo trabaja Dios. Pensó en la iglesia, la estableció en Jerusalén, fue gente resucitada, no podía componerse de otra manera, tenía que ser gente que muriera al pecado para nacer de nuevo una nación santa. Después, les dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, da mandamientos, da ordenanzas, se predica el evangelio y la iglesia comienza a crecer ahí. Después, viene a morar en ella. Dios viene a morar en ella. Y esto no es nuevo, lo hizo con Israel. Dios, hermanos, siempre ha querido morar con su pueblo. Siempre, desde tiempos muy antiguos. Antes de ir a Éxodo, vaya conmigo a la primera carta de los Corintios, capítulo 6, y alguien que le lea rápidamente verso 19 y verso 20. Primero Corintios 6, 19 y 20, alguien más que busque Éxodo 25, del 1 al 9, por favor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias, hermano. Mire, hermanos, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y qué? Y morada del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo de quién es? De Dios. ¿Ignoran eso?
entonces glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no nos pertenecen a nosotros, porque habéis sido comprados por precio y precio de sangre. Dios nos compró, hermanos, nos glorificó, nos santificó, nos hizo propiedad suya para morar en ella. Y esto lo vemos, hermanos, desde Israel. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 25, versos del 1 al 9. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de unice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harás un santuario para mí. Fíjense bien, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Fíjense bien, hermanos. Capítulo 29. Verso 44 al 46. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? Hermano Gerardo. Que iba a estar Dios en medio de ellos. Que ahí va a estar Dios en medio de ellos. Ahí se iba a comunicar Dios con Aarón. Ellos van a ser mis sacerdotes. Yo daré mis leyes y mis estatutos y daré mis ordenanzas al pueblo por medio de ellos. Leo verso 42-43. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Qué importante, hermanos, es que la iglesia se reúna, ¿verdad? Porque ahí Dios nos habla por medio de su palabra. No somos nosotros, hermanos, los que estamos aquí hablando por nuestra cuenta. Es Dios, hermanos, quien está trabajando a través de nosotros. Es Dios quien habla por medio de su palabra. Así como habló por medio del tabernáculo de reunión, así como se lo dijo a Aarón, qué tenía que hacer con el pueblo, ahora Dios nos habla, hermanos, en su morada, en su casa. ¿La cual casa somos nosotros? La iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Jesucristo le dijo: si alguno vendremos a Él, tocaremos su puerta, y si nos abre, cenaremos con Él y haremos morada con Él. ¿Qué tan seguros estamos nosotros, hermanos, de que Cristo mora en nosotros? De que Dios está en su casa, en su morada. ¿Qué uso le estamos dando a nuestro cuerpo? El cual ya no nos pertenece, hermanos. Ese cuerpo santo, esa morada de Dios, ¿cómo la estamos usando? ¿Cómo la estamos vistiendo? Todo ello. Y aquí hay bastante, hermanos, pero bastante que hablar. El tiempo ya se terminó. Primero a los Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, ¿qué dice, hermanos? Primera carta a los Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
¿Se entendió el texto? Muy simple, ¿verdad? Muy claro. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, por eso les digo, cuidado con qué estamos haciendo, cómo estamos conduciendo. Y pensamos que somos dueños de nuestras propias vidas y que yo puedo hacer lo que yo quiera. Lo hacías allá. Antes de venir al conocimiento de la verdad, lo hacías allá. Una vez que viniste a entregar tu vida a Cristo y que te compró y te redimió y te cambió de vestimenta y te hizo un hombre nuevo, ya no eres tú. Y si destruyes el cuerpo de Dios, el templo de Dios, Dios te va a destruir. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, santo es. Hermano, Hay la carta primera de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en él en Cristo, y se debe andar como él anduvo. Y en lo que es el 26 dice, os he escrito, no, el 25, y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. El 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado permanecer en él, y ahora he dicho permanecer en él, para que cuando él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Así es, hermanos. Había unos cuantos textos más por tratar, hermanos, pero ¿qué van a hacer? Sí, hermano, iba a comentar de que nosotros, como debemos ser santos, porque Dios es santo, no podemos corrompir este cuerpo, este templo de Dios. Entonces, ni lo debemos de desvelar, ni darle de comer de más, mantenerlo activo, ¿verdad? Trátese la mano, ¿no? Mora Dios en nosotros, hermanos. Vivimos vidas santas. Es mi deseo, hermanos, y mi oración, que como iglesia en este 2024 seamos cristianos, hermanos, más comprometidos con Dios, más amorosos, que reflejemos más santidad, que deseemos más la segunda venida de Cristo, que entendamos más la iglesia en el plan eterno de Dios. Hay mucho más que estudiar aquí, hermanos, pero el tiempo se terminó. Y posiblemente el próximo domingo ya venga nuestro hermano Alfonso, pero habrá más tiempo para seguir estudiando temas concernientes a esto que nos ayuda bastante, hermanos, a crecer espiritualmente. Pasen un feliz año, hermanos. Cuídense, acuéstense temprano, no salgan para afuera, por favor. No queremos accidentes, les amamos a todos en el Señor. Y los que todavía no han obedecido al glorioso Evangelio, hermanos, a ese poder para salvación, ¿por qué no iniciar una nueva vida junto con un año nuevo en este día? Ya has escuchado el mensaje de Dios por varias ocasiones, ¿por qué esperar más? Si estás listo y así lo deseas, ya nuestro hermano Juan está listo para cantar el canto de invitación. Te esperamos. Nos ponemos de pie, cantamos el canto de invitación. Dios los bendiga. Himno número 174, el Hijo Pródigo, número 174. Número 174. Ven, oh pródigo, ven sin tardar, te llama Dios. Oye llamándote a ti. Tú que vagas errante, escuchar su tierna voz. Escuchar su voz de amor, llamando por ti, perdido pródigo ven, llamando por ti, perdido pródigo ven, con paciencia y ternura te llama, ven a él. Óyele llamándote a ti, mientras él te llama, ven, no seas infiel,
escucha su voz de amor, llamando por ti, perdido pródigo ven, llamando por ti, perdido pródigo ven, de tu Padre la casa abundancia hay de paz, óyele llamándote a ti, ya la mesa está lista, la bienvenida da, escucha su voz de amor, llamando por ti, perdido pródigo ven, llamando por ti, pródigo ven.